La crisis de los misiles de Cuba, un episodio clave en la Guerra Fría, marcó un punto álgido en las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la década de 1960. Este conflicto se desarrolló en octubre de 1962, cuando se descubrieron misiles nucleares soviéticos en Cuba, provocando una crisis diplomática que llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. Para comprender el contexto, es crucial analizar la Guerra Fría y los eventos que llevaron a esta confrontación, así como explorar las consecuencias a corto y largo plazo de esta crisis en las relaciones internacionales. La Guerra Fría, que se libró principalmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, se caracterizó por tensiones políticas, ideológicas y militares. Ambas superpotencias buscaron expandir su influencia global, dando lugar a un enfrentamiento constante que amenazaba con desencadenar conflictos a gran escala. Durante este periodo, surgieron numerosos eventos que intensificaron las hostilidades, como la construcción del Muro de Berlín en 1961 y la invasión de la Bahía de Cochinos en Cuba en el mismo año. En este contexto, el líder soviético Nikita Jrushchov decidió instalar misiles nucleares en Cuba como respuesta a la presencia de misiles estadounidenses en Turquía y en un intento de equilibrar las fuerzas en juego. En mayo de 1962, la inteligencia estadounidense detectó la construcción de bases de misiles en Cuba, pero no fue hasta octubre de ese año que se confirmó la presencia de armas nucleares. Esta revelación desató una serie de eventos que llevaron al mundo al borde de la guerra. La administración del presidente estadounidense John F. Kennedy respondió con firmeza a la amenaza, anunciando un bloqueo naval a Cuba para evitar la llegada de más misiles y exigiendo la retirada inmediata de los ya instalados. Estados Unidos también advirtió que cualquier ataque desde Cuba sería considerado como un acto de guerra por parte de la Unión Soviética. Durante 13 días críticos en octubre de 1962, el mundo observó con ansias mientras se desarrollaban negociaciones secretas y se llevaban a cabo intensas deliberaciones entre las dos superpotencias. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Kennedy anunció públicamente la existencia de las bases de misiles en Cuba y estableció un bloqueo naval alrededor de la isla. La retórica beligerante y las crecientes preocupaciones sobre un posible conflicto nuclear generaron pánico en todo el mundo. Los líderes globales, junto con la población en general, temían las devastadoras consecuencias de una guerra nuclear. Sin embargo, en un giro inesperado, Jrushchov accedió a retirar los misiles soviéticos de Cuba a cambio de la garantía de que Estados Unidos no invadiría la isla y de que retiraría sus misiles en Turquía. Este acuerdo, conocido como el Compromiso Secreto, fue fundamental para evitar una guerra nuclear total. La crisis de los misiles de Cuba llegó a su fin el 28 de octubre de 1962, cuando ambas superpotencias anunciaron públicamente sus compromisos y la retirada de los misiles. La crisis de los misiles de Cuba dejó una profunda huella en la historia de las relaciones internacionales y la Guerra Fría. Este enfrentamiento destacó la fragilidad de la paz global y la facilidad con la que el mundo podría haber caído en una guerra nuclear catastrófica. Sin embargo, también demostró la importancia del diálogo y la diplomacia en la resolución de conflictos. A raíz de la crisis, Estados Unidos y la Unión Soviética reconocieron la necesidad de establecer límites y medidas para prevenir una escalada descontrolada. Esto condujo a la creación del teléfono rojo en 1963, un sistema de comunicación directa entre Washington y Moscú para facilitar la comunicación inmediata en situaciones de crisis. Además, la crisis impulsó la firma del Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares en 1963, un paso significativo hacia el control de armas nucleares. La crisis de los misiles de Cuba también dejó una profunda impresión en la mentalidad de la opinión pública. La conciencia sobre los peligros de la guerra nuclear aumentó, y la búsqueda de soluciones pacíficas y la prevención de conflictos nucleares se convirtieron en prioridades globales. Aunque la Guerra Fría continuó durante varias décadas más, la crisis sirvió como un recordatorio constante de la necesidad de la diplomacia y la negociación para evitar un desastre mundial. En retrospectiva, la crisis de los misiles de Cuba se erige como un momento crucial que redefinió la dinámica de la Guerra Fría y la forma en que las superpotencias abordaban las tensiones internacionales. A pesar de los riesgos y las amenazas, la resolución pacífica de la crisis demostró que, incluso en los momentos más oscuros de la historia, la razón y el diálogo pueden prevalecer sobre la confrontación y la violencia. La lección aprendida de la crisis de los misiles de Cuba continúa resonando en la actualidad,
sirviendo como un recordatorio de la importancia de la diplomacia y la cooperación internacional en la prevención de conflictos globales. El legado de la crisis de los misiles de Cuba se extiende más allá de los eventos específicos de octubre de 1962. Después de este episodio, ambas superpotencias se encontraron en una encrucijada, donde la necesidad de gestionar las tensiones sin recurrir a la violencia se hizo más evidente que nunca. Este incidente crítico también influyó en la percepción de las armas nucleares y la urgencia de limitar su proliferación. El compromiso alcanzado entre Kennedy y Khrushchev no solo permitió evitar una guerra devastadora, sino que también abrió la puerta a un diálogo más sustancial entre las superpotencias. Las conversaciones que siguieron a la crisis de los misiles de Cuba llevaron a la firma del Tratado de Limitación de Pruebas Nucleares en 1963, un acuerdo que buscaba frenar la carrera armamentista nuclear y proteger el medio ambiente de las consecuencias de las pruebas nucleares. La crisis de los misiles de Cuba también tuvo implicaciones directas en la política interna de Estados Unidos y la percepción de Kennedy como líder. Aunque la gestión exitosa de la crisis mejoró su imagen, también enfrentó críticas por la percepción de debilidad en la forma en que resolvió el compromiso secreto con Khrushchev. La relación entre ambos líderes cambió, pero el hecho de que pudieran llegar a un acuerdo y evitar una guerra nuclear consolidó la idea de que el diálogo y la negociación eran fundamentales para la supervivencia del mundo. Además, la crisis de los misiles de Cuba llevó a una reevaluación de la estrategia de defensa de Estados Unidos. Se intensificaron los esfuerzos para fortalecer la inteligencia y mejorar la capacidad de detección de posibles amenazas nucleares. La creación de mecanismos de alerta temprana y la mejora de la capacidad de respuesta se convirtieron en prioridades para evitar futuras sorpresas similares. El impacto económico de la crisis también fue significativo. El bloqueo naval y las tensiones resultantes afectaron el comercio y la economía de Cuba, que ya había experimentado la presión de las sanciones económicas previas. La economía cubana, altamente dependiente de la Unión Soviética, sufrió un golpe adicional cuando Khrushchev accedió a retirar los misiles a cambio de la retirada de los misiles estadounidenses en Turquía. Este acuerdo subrayó la vulnerabilidad de Cuba en medio de las rivalidades globales. La crisis de los misiles de Cuba también influyó en la percepción internacional de los Estados Unidos y la Unión Soviética. La comunidad internacional observó con atención cómo las dos superpotencias manejaban la crisis, y la resolución pacífica contribuyó a la legitimidad de la diplomacia como medio para evitar conflictos a gran escala. Sin embargo, también quedó claro que la amenaza de una guerra nuclear era una realidad palpable, y la urgencia de desescalada y control de armas se volvió más evidente que nunca. En el ámbito de la política interna estadounidense, la crisis de los misiles de Cuba tuvo un impacto duradero en la percepción de la administración Kennedy. Aunque la resolución exitosa mejoró la imagen del presidente, algunos críticos argumentaron que el compromiso secreto con Khrushchev era una señal de debilidad. Esta controversia resurgió tras el asesinato de Kennedy en 1963, cuando su legado fue objeto de una intensa revisión y evaluación. La crisis de los misiles de Cuba también dejó una marca indeleble en la cultura popular y la conciencia colectiva. La posibilidad real y tangible de una guerra nuclear impulsó una ola de películas, literatura y música que reflexionaban sobre las consecuencias de un conflicto de tal magnitud. La noción de la destrucción mutua asegurada se arraigó en la psique global, generando un sentido de urgencia en la búsqueda de soluciones pacíficas y el control de armas. En conclusión, la crisis de los misiles de Cuba fue un episodio trascendental que definió una era y dejó un legado duradero en la historia mundial. Este enfrentamiento no solo puso a prueba la capacidad de las superpotencias para manejar las tensiones de la Guerra Fría, sino que también redefinió la naturaleza de la diplomacia y la negociación en el contexto de las amenazas nucleares. La lección clave de la crisis de los misiles de Cuba radica en la necesidad de buscar soluciones pacíficas, incluso en los momentos más críticos. La resolución exitosa de la crisis no solo evitó una guerra nuclear, sino que también sentó las bases para futuros acuerdos de control de armas y el fortalecimiento de la diplomacia internacional. A medida que el mundo conmemora el aniversario de la crisis de los misiles de Cuba, es esencial recordar las lecciones aprendidas y aplicarlas a los desafíos actuales. La diplomacia sigue siendo la herramienta más poderosa para prevenir conflictos a gran escala, y la conciencia de las consecuencias de las armas nucleares debe mantenerse viva en la búsqueda de un mundo más seguro y sostenible. La crisis de los misiles de Cuba, aunque pasó a la historia como un momento crítico de la Guerra Fría, también allanó el camino para una mayor comprensión de las consecuencias de la proliferación nuclear.
La urgencia de evitar una catástrofe similar impulsó el desarrollo de mecanismos de control de armas y la promoción de un diálogo continuo entre las superpotencias. En última instancia, la crisis de los misiles de Cuba sirve como un recordatorio perenne de la fragilidad de la paz y la importancia de la diplomacia en la resolución de conflictos. La capacidad de las superpotencias para superar diferencias y evitar una guerra nuclear total no solo definió el curso de la Guerra Fría, sino que también estableció un precedente para la cooperación internacional en la búsqueda de un mundo más seguro y pacífico. La crisis de los misiles de Cuba sigue siendo un hito crucial en la historia moderna, recordándonos la responsabilidad compartida de preservar la paz y evitar los peligros del armamentismo nuclear. Si has llegado hasta aquí, considera suscribirte, darle a like y puedes comentarme sobre lo que quieres que hable. Un saludo y hasta la próxima.